Bueno, aquí en este nos dice, sea la recta J, se llama J esta recta, que tiene por ecuaciones cartesianas x menos 2y más z menos 4 igual a 0 y 2x más 4y menos 6z igual a 0. Entonces nos pide determinar la ecuación vectorial de la línea recta, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Aquí nos están diciendo considere a x igual a 0 y y igual a 1 por separado, pero no, lo vamos a hacer como lo hemos hecho para practicar. Además, eso nos sirve para practicar para otras asignaturas, álgebra, álgebra lineal, etc. Entonces, vamos a reducir este sistema a su forma canónica escalonada. Entonces, lo primero que hacemos es plantear de este sistema de ecuaciones, que son dos ecuaciones con tres incógnitas, vamos a plantear nuestra matriz de coeficientes. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra matriz de coeficientes? ¿Quién me puede decir? De este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Quedaría, ajá, por columna 1, 2, menos 2, 4, 1, menos 6, y luego la línea vertical y los términos independientes o constantes. 4, menos 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué le hacemos al renglón 1 para que cuando se lo sumemos al renglón 2, este elemento se haga 0? Multiplicarlo por menos 2. Ajá, menos 2 veces el renglón 1 más el renglón 2 hace que este elemento se haga 0. Entonces, al renglón 1 lo escribo tal cual está. 1 menos 2, 1, 4. Y ahora sí, lo multiplico por menos 2 y se lo suma al renglón 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2 es 4, más 4, 8. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 6 es menos 8. Y menos 2 por 4 es menos 8, menos 16. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que en este elemento haya un 1? Renglón 2, ¿por qué? Por un medio. No, para que haya un 1. Ah, ok, ok. Ajá. Multiplicar por un octavo. Ajá, muy bien, por un octavo. Y entonces ya nos quedaría 0, 1, menos 1 y 2. Menos 2, perdón. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Y entonces, ahora sí, el renglón 1 no le he hecho nada, lo voy a dejar por ahora, ¿sí? Y ya casi terminé. Entonces, ¿qué le hago al renglón 2 para que cuando se lo sume al renglón 1, este elemento se haga 0? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2, muy bien. Y entonces ya nos quedaría 0, 1, menos 1 y menos 2. Y ya después sería 2 por 0, 0, más 1, 1. Recuerden que una vez que un elemento se hizo 1 o 0, por más transformaciones elementales que ustedes realizan, eso ya no debe de cambiar. Si cambia es porque lo están haciendo mal. Entonces, este elemento que ya se había hecho 0 y este elemento que ya se había hecho 1 ya no debe de cambiar. Igual, este elemento que ya se hizo 1 ya no debe de cambiar. Solamente deben de cambiar los elementos restantes. Entonces seguimos 2 por 1 da 2, menos 2 es 0. Después sería 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y después sería 2 por menos 2 es menos 4 más 4, 0. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, Sí. y entonces ya regresaría o llegaríamos a un sistema de ecuaciones equivalente, pero más simple, que sería x menos z es igual a 0. Y de la ecuación 2, o del segundo renglón, perdón, llegaríamos a la ecuación y menos z es igual a menos 2. Y entonces ya diríamos que x está en función de z y que y también está en función de z, pero sería z menos 2, que está negativo pasa a positivo. Y entonces nosotros ya encontramos a x y y en función de una de las variables, que en este caso es z, pero podrían encontrar, no sé, a y y z en términos de x, o bien a x y z en términos de y, por ejemplo. Como ustedes quieran, de todas formas, van a llegar a un resultado equivalente. Entonces ya, una vez que encontramos a dos variables en términos de una, nosotros le asignamos a esa variable un valor particular, arbitrario, el que a ustedes se les ocurra. Y entonces, de preferencia, les sugiero que usen siempre valores más sencillos, por ejemplo, 0, 1, menos 1, números pequeños.
Y entre más simples sean, mejor. Entonces decimos, si z es igual a 0, entonces nos quedaría que x es igual a 0 y y sería igual a menos 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y entonces Sí. se formaría el punto P, de coordenadas 0, menos 2 y 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora que, ¿cómo se llama? ¿Qué otro valor de z sugieren usar? 1. Muy bien. Entonces, ahora, Uno. si z es igual a 1, ajá, entonces, ¿cuánto valdría x? 1. No. Muy bien. ¿Y cuánto valdría y? Menos 1. Menos 1, muy bien. Entonces obtendríamos el punto Q de coordenadas. Recuerden que los puntos y los vectores son ordenados. Entonces en las coordenadas primero se escribe X, luego y luego Z, que es un error común que tienen los alumnos. Por ejemplo, alguno lo podría escribir así como está 1, 1, menos 1 y no es correcto porque primero es X, luego Y por último Z. Entonces, para saber si nosotros estamos bien y no continuar con algo que está mal desde el principio, pues para saber si estos puntos pertenecen a la recta J que estamos buscando, bastará con sustituir esos valores en estas dos ecuaciones y verificar que las satisfagan. Si las satisfacen, entonces estamos bien. Entonces vamos a sustituir primero el punto P. X y Z valen 0, Y vale menos 2. Entonces 0, luego menos 2 por menos 2 da 4. 0 y sería 4 menos 4, 0. Se satisface la primera ecuación. Después sería 2 por 0, 0. Y sería 4 por menos 2 es menos 8. Menos 6 por 0 es 0. Menos 8 más 8, 0. Se satisfacen las dos ecuaciones en el punto P, 0 menos 2, 0. Significa que el punto P pertenece a ambos planos porque satisface sus dos ecuaciones y por tanto pertenece a la línea recta que se forma de la intersección con esos dos planos. Imagínense, porque puede ser que alguno esté preguntándose eso y no me ha dicho nada, imagínense que le dicen, determine si los dos planos definen a una línea recta y entonces ustedes forman su sistema de ecuaciones y resulta que un renglón es proporcional a otro. Entonces, cuando traten de simplificar la matriz de coeficientes, les va a quedar solo un renglón con elementos distintos de 0 y el otro se va a hacer completamente 0. ¿Eso qué significa? Pues que, no, imagínense que les queda, no sé, 0 igual a menos 8. Y entonces eso significa que el sistema es incompatible. Que el sistema sea incompatible significa que los planos nunca se cortan, o sea que no forman una línea recta. Por eso es que no tiene solución el sistema. No hay ningún punto que sea común a ambos y por tanto pues no estarían describiendo a una línea recta. En este caso, nuestro sistema de ecuaciones fue compatible, pero indeterminado, o sea que tiene muchas soluciones y de hecho cada solución describe un punto en la línea recta. Les repito, si nuestro sistema de ecuaciones fuera incompatible, o sea, por ejemplo, 0, 0, 0 y menos 2, eso significa que el sistema es incompatible, o sea que no tiene solución y por tanto los planos no definirían a una línea recta. Muy bien. Entonces, vamos a verificar ahora el punto Q en estas dos ecuaciones. Debe de satisfacer ambas para que pertenezca a ambos planos. Y si pertenece a ambos planos, entonces forma parte de la línea recta J que estamos buscando. Entonces nos quedaría 1, menos 2 por menos 1 sería 2. 2 más 1 es 3. Y luego Z vale 1, que sería 4. 3 más 1, 4. Menos 4, 0. Se satisface. Y para la segunda ecuación, 2 por 1, 2. 4 por menos 1 es menos 4. Entonces sería 2 menos 4 es menos 2. Y luego sería menos 6 por 1, menos 6, menos 2, menos 6, menos 8, más 8, 0. Se satisfacen las dos ecuaciones. Entonces, sí, el punto Q pertenece a ambos planos y como consecuencia de eso, pertenece a la línea recta buscada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora será, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? De esos dos puntos que obtuvimos, sacar el segmento PQ. Exacto. De estos dos puntos que obtuvimos, encontrar un segmento dirigido que los una, que ese va a ser mi vector director de la línea recta. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces el segmento PQ se obtiene como la resta del vector de posición del punto Q menos el vector de posición del punto P. El vector de posición del punto Q tiene componentes escalares 1, menos 1, 1. Y el vector de posición del punto P tiene componentes escalares 0, menos 2, 0. Entonces, al restar estos dos vectores de posición, obtenemos el vector de componentes escalares
¿Cuál será el vector que obtendríamos? 1, 1 y 1. Ajá, 1, 1 y 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Muy bien, perfecto. Y entonces ya tenemos toda la información que necesitamos. Ya tenemos el vector director de la línea recta y ya tenemos un punto. De hecho, tenemos dos. Podemos usar el que sea, no importa, el que ustedes quieran. Entonces, para encontrar la ecuación vectorial, entonces, la ecuación vectorial recordamos que se obtiene como la ecuación vectorial de una línea recta es el vector de posición de un punto conocido más un parámetro representado con la letra que ustedes quieran. ¿Qué letra quieren usar ahora? M. Muy bien, m veces el vector director. Entonces, m es un parámetro, recuerden, ¿no? Donde m pertenece a los reales. Y al sustituir un valor de m, estamos obteniendo vectores de posición que coinciden con puntos contenidos en la línea recta. Y así estamos describiendo vectorialmente a nuestra línea recta. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación vectorial? ¿Qué será el vector de posición del punto conocido? ¿Cuál usarían ustedes? ¿O cuál quieren usar, mejor dicho? Porque pueden usar cualquiera de los dos, pero ¿cuál quieren usar? P. P, muy bien. Entonces escribiríamos el vector de posición del punto P, muy bien, más m veces el vector director. Y ya nada más simplificando esa expresión, sumando los dos vectores, ¿qué obtendríamos? A ver, ayúdenme, por favor. M, menos 2 más M, M, menos 2 más M, muy bien, M. M, muy bien. Y ya decimos nada más con M, con M perteneciente a los reales. Muy bien. Entonces, esta es nuestra ecuación vectorial. Perfecto. Luego, a partir de la ecuación vectorial, obtenemos las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo quedarían las ecuaciones paramétricas? ¿Cómo quedarían? ¿Qué se tiene que hacer para encontrar las ecuaciones paramétricas? Tenemos que ese vector bueno, el vector resultante que obtuvimos, igualarlo a un vector cualquiera y de Ajá. ahí estar poniendo X a cada término, bueno, X igual al primer término, Y al segundo término y Z al segundo término. Exacto. Como lo estamos igualando a un vector cualquiera que tiene como condición ser un vector de posición de un punto contenido en la línea recta, nada más. O sea, este vector que está a la derecha, la característica más importante que tiene es que es el vector de posición de un punto en la línea recta, que no sabemos qué punto es, lo que sabemos de ese punto es que está contenido en la línea recta. Muy bien, y entonces sabemos del álgebra vectorial que dos vectores son iguales sí y solo si son iguales componente a componente. Entonces, como yo estoy diciendo que esta expresión de la izquierda describe cualquier punto en la línea recta y esta expresión de la derecha está describiendo a un punto cualquiera en la línea recta, entonces deben de ser iguales y ya puedo decir que las ecuaciones paramétricas de la línea recta será x es igual a m, y es igual a menos 2 más m y z será igual a m también. Muy bien, y con m, decimos con m, perteneciente a los reales. Muy bien. Entonces, no olviden también que, por ejemplo, si en algún ejemplo nos dan las ecuaciones paramétricas de la línea recta y nos piden obtener la información que la describe su vector director y su punto contenido en la línea recta, entonces nosotros podemos decir que lo que esté junto al parámetro son las componentes del vector director. Entonces, en nuestro parámetro está su coeficiente 1, 1, 1. Entonces, el vector director tiene componentes escalares 1, 1, 1. Y de hecho, sí es cierto. Ese fue el vector director que usamos. Y lo que no esté junto al parámetro son las coordenadas del punto. Entonces, aquí en la ecuación de x no hay constante. Entonces, en x la constante vale 0. En y la constante vale menos 2. Y en z no hay constante. Entonces, el punto tiene coordenadas 0, menos 2 y 0. No lo olviden, porque en los siguientes ejercicios ahora ya nos van a dar la ecuación de la recta y nosotros vamos a obtener la información que necesitamos a partir de esta ecuación. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nada más. Las ecuaciones simétricas. Muy bien. Ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la recta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se obtienen estas ecuaciones cartesianas en forma simétrica? Despejando a M. Ajá, despejando a M de las ecuaciones paramétricas.
Entonces, de la primera ecuación, Ujú. pues m es igual a x. De la segunda ecuación, m es igual a, Y más 2. muy bien, y de la tercera y última ecuación, m es igual a z. Entonces, como m es el mismo parámetro, pues tienen que ser igual todas esas expresiones entre sí. Entonces, será x es igual a y más 2, que será igual a z. Muy bien, y entonces, fíjense, si en algún momento me dieran un ejemplo de esta forma, entonces yo podría decir que nosotros sabemos que cuando tengo las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la recta, tienen esta forma. Ajá, será x menos x0 sobre a, y menos y0 sobre b, y z menos z0 sobre c, donde a, b y c son las componentes del vector director, y x0, y0 y z0 son las coordenadas del punto contenido en la línea recta. Entonces, observen, los denominadores de todas estas son 1. Aunque no se lo escribiera, ahí hay un 1. ¿Están de acuerdo? Por eso no se escribe, porque cualquier número dividido entre 1 es ese número, o cualquier número multiplicado por 1 es ese número. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden lo que trato de decir? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces las componentes del vector director pues son justamente el denominador de x, que es 1, el de y más 2, que es 1, y el de z, que es 1. ¿Y por qué directamente puedo decir eso? Pues porque observo que los coeficientes de x, y y z son 1 y positivo, entonces ya está en la forma que lo necesito. Entonces el vector director tiene componentes 1, 1, 1, para este caso, y el punto es lo que le esté restando a x con signo contrario, no le estoy restando nada, entonces es un 0. Lo que le esté junto a y con signo contrario es más 2, sería menos 2, y lo que le esté aquí junto a z con signo contrario, que es 0. Entonces el punto tiene coordenada 0, menos 2, 0, y ese fue el punto justo que usamos, 0, menos 2, 0. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Sí. Era un repaso de lo que hemos visto, nada más. Muy bien, entonces, por favor, tómense un de grabación. Dice, se llama distancia de un punto a una recta a la distancia mínima entre los dos, es decir, a la que se mide perpendicularmente a la recta. Entonces, observen, aquí tenemos una línea recta y tenemos un punto fuera de la línea recta. Entonces, la distancia bueno, a la distancia entre un punto y una recta que definimos como tal, es a la distancia perpendicular nada más, porque si ustedes lo piensan, entonces voy a cerrar la presentación. Si ustedes lo piensan, hay un montón de distancias del punto a la línea recta. Observen, está esta otra distancia, esta otra. Hay una infinidad de distancias del punto a la línea recta, pero nosotros definimos a distancia de un punto a una línea recta como la distancia mínima entre el punto y la recta, y esa distancia mínima es la distancia perpendicular. ¿Sí lo ven? Ajá. Muy bien, Sí. perfecto. Entonces, bueno, olviden ese dibujo. Y les decía, entonces definimos a la distancia de un punto a una línea recta como la distancia mínima, es decir, la distancia perpendicular. Perfecto. Después vamos a ver cómo se obtendría esta distancia entre el punto y la línea recta. Muy bien. Nosotros, para definir a una línea recta, necesitamos como información un punto contenido en la línea recta. En este caso, P, si observan que se dibujó un punto en la línea recta. Sí, sí. Muy bien. Y el vector director, U. Entonces, marcamos un sistema de referencia derecho, el sistema cartesiano en 3 dimensiones, ya lo tenemos. Y entonces vamos a encontrar el vector de posición del punto fuera de la línea recta, el vector de posición del punto contenido en la línea recta. Muy bien. ¿Y qué vector sería este? ¿Qué me puede decir? El que acaba de dibujarse. Ah, ya lo puse. Pero ¿quién sería ese? Vean, ¿qué características tienen P y Q? ¿Qué Que características tienen? ambos Ajá. origen. Ambos Tienen el parten del origen, muy bien. Y cuando dos vectores tienen un punto concurrente, entonces, ¿qué operación se puede efectuar? Vean. la resta. La resta, ajá, muy bien. Y dijimos, el vector al que llegamos es, U menos P. ajá, el vector al que llegamos es, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿no? Y el vector del que partimos, negativo, no lo olviden. Y ya para verificar esto, porque puede ser que les cause duda, recuerden, por suma de vectores, P más Q menos P debe de dar este vector. Y si es cierto, porque P más Q menos P, el menos P con el P se simplifican para quedar solamente Q. Entonces estamos bien, muy bien. Hasta ahí están, me van siguiendo, no se han perdido. Vean otra vez, tenemos el punto fuera de la línea recta, que es Q. Después tenemos el punto contenido en la línea recta, que es P, y su vector director, que es U.
marcamos el vector de posición del punto Q, el vector de posición del punto P y este segmento dirigido que una P con Q, que es Q menos P. Muy bien. Y tenemos este ángulo teta. Perfecto. Entonces, observen, se formó un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque la distancia es la distancia perpendicular. Entonces, se formó este triángulo rectángulo. ¿Sí lo observan? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo? Sí, este es el Yo- ángulo teta de referencia. Sería el vector perpendicular, ¿no? El que queremos obtener. Ajá, la distancia, exacto. Muy bien. Y la hipotenusa, pues el módulo de Q menos P. Entonces, según lo que sabemos de trigonometría, el seno se define como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es la distancia del punto Q a la línea recta y la hipotenusa es el módulo del vector Q menos P, o en álgebra lineal la norma del vector Q menos P, o la distancia entre los dos vectores P y Q de álgebra lineal. Muy bien, entonces distancia será, despejando a la distancia, pues será el módulo de Q menos P por el seno de teta, solamente despejé AD. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí, todo bien. Muy bien. Y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a multiplicar a esta expresión por un 1, ese 1 expresado como el módulo de U entre el módulo de U. Muy bien. Y aquí está. Entonces, esta expresión que tengo en rojo, ¿quién será? Según lo que hemos revisado, ¿quién es esa expresión? El producto cruz, ¿no? Exacto, ¿se acuerdan que nosotros vimos dos expresiones para calcular el ángulo entre dos vectores? Una era con coseno y otra era con seno. Entonces, el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre dos vectores, se determina como el producto punto de los dos vectores que forman el ángulo. En este caso, si los vectores que estamos trabajando son U y V, entonces será coseno de teta es el producto punto de U con V sobre el módulo de cada uno de ellos, o sea, módulo de U, módulo de V. Esa era la expresión que usa a coseno para calcular el ángulo entre vectores, pero vimos una expresión alternativa cuando vimos el producto cruz y vimos que también la función seno de teta puede ayudarnos a encontrar el ángulo entre vectores. Será el módulo del producto cruz de los vectores, en este caso U y V, sobre el módulo de cada uno de ellos. Y entonces, si despejan a una expresión de esa que les dije, entonces obtienen esto. ¿Qué expresión fue la que despejaron? Les repito, seno, bueno, primero, coseno de teta era producto punto de U con V sobre el módulo de U, módulo de V. Seno de teta es la otra expresión, es igual a módulo del producto cruz de U con V sobre el módulo de U, módulo de V. Entonces, ¿a qué expresión despejaron aquí? Vean, no está el seno, sino está multiplicado por módulo de un vector, módulo de otro vector. Entonces, ¿qué expresión? ¿A qué expresión sería equivalente esta que tenemos aquí? ¿A qué sería? ¿Al módulo de un vector? ¿Al módulo de quién? Ajá. ¿De un vector? ¿Qué vector sería? Sería el módulo de P, Q menos P producto vectorial con U. Ajá, de Q menos P cruz U. Muy bien, perfecto. Q menos P cruz U. Perfecto. Pero Q menos P, pues es el segmento PQ. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la expresión que permite calcular la distancia de un punto a una línea recta. El módulo del producto cruz de un vector que una al punto dentro de la línea recta con el punto fuera de la línea recta en dirección del vector U sobre el módulo de U. Esa es la expresión que nos permite calcular la distancia de un punto fuera de una línea recta a la línea recta. La distancia más corta, la distancia perpendicular. Muy bien, entonces, por favor, tomen su grabación. Decimos que el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. Es decir, coseno de teta es una forma de determinar el ángulo entre dos vectores. Es el producto punto de los dos vectores que forman el ángulo sobre el módulo de cada uno de los vectores. Muy bien. Entonces, ¿por qué razón se puede calcular de esta manera el ángulo entre dos rectas? Pues en principio porque a una recta la podemos definir a partir de un punto y su vector director. Y después sabemos que los vectores son libres, entonces yo puedo hacer que los dos vectores de las dos líneas rectas sean coincidentes en un punto. Y entonces, al ser coincidentes en un punto, pues van a formar un ángulo y ese ángulo se puede determinar con esta expresión que ya habíamos revisado en el tema de álgebra vectorial. El ángulo entre dos vectores
se calcula como el coseno de teta igual al producto punto de U con V sobre el módulo de cada uno de ellos. Una expresión alternativa sería seno de teta igual al módulo del producto cruz de U con V sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, lo importante es esta parte que dice que el ángulo entre dos rectas se puede determinar como el ángulo que forman sus vectores directores. Entonces, U es el vector director de una de las rectas y V es el vector director de la otra recta. Con esta definición es claro que dos rectas siempre forman un ángulo, aunque no tengan puntos en común, ya que dos vectores siempre forman un ángulo. Y también se tiene que dos rectas en realidad forman dos ángulos, los cuales son suplementarios. Entonces puede ser, no sé, que ustedes calculen el ángulo de 60 grados y alguno otro de sus compañeros determine que el ángulo es 120 grados. ¿Por qué? Pues porque las rectas forman dos ángulos entre sí, que son, la característica más importante de estos ángulos es que son suplementarios. Y otra cosa importante es esa, que dice que aunque las rectas no tengan puntos en común, forman un ángulo siempre. Entonces, no sé si ustedes tengan en sus manos dos plumas, dos lapiceros, y entonces pueden poner una pluma en su escritorio y otra pluma en su mano, y su mano separarla del escritorio. Entonces observarán que aunque esas dos plumas no están en contacto, si cada una de ellas estuviera describiendo a una línea recta, formarían un ángulo, pero forman dos ángulos, uno más pequeño que otro, pero ambos son suplementarios. Forman 180 grados entre sí. Entonces, cualquiera de los dos ángulos que ustedes reporten en algún ejercicio donde les pidan determinar el ángulo entre las rectas, pues va a ser correcto, a menos que les pidan una característica particular. No sé, determina el ángulo agudo que forman las rectas. Entonces, ahí sí, la única respuesta es el ángulo agudo, pero si no les dan una condición, entonces ustedes pueden reportar cualquiera de los dos ángulos. Lo importante es que sumados esos dos ángulos deben de dar 180 grados, porque son suplementarios. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a otro concepto que se llama condición de perpendicularidad, paralelismo y coincidencia. Entonces decimos, dos rectas son perpendiculares si y solo si el producto escalar entre sus respectivos vectores directores es igual a 0. Es decir, el producto punto del vector director de la recta 1 con el vector director de la recta 2 es igual a 0. Entonces decimos que dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Y en el tema de álgebra vectorial dijimos, dos vectores son perpendiculares si el producto punto entre ellos es igual a 0. De hecho, analizamos, el producto punto entre dos vectores puede tomar tres valores. Podría ser positivo, podría ser 0 o podría ser negativo. Y respecto a esto, dijimos que si el producto punto entre dos vectores es positivo, el ángulo que forman es agudo. Si el producto punto entre dos vectores es igual a 0, entonces el ángulo que forman es de 90 grados. Y si el producto punto entre los vectores es negativo, entonces los vectores forman un ángulo obtuso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso? Muy bien. Después decimos, dos rectas son paralelas si y solo si el producto vectorial de sus vectores directores es igual al vector 0, o bien que el módulo del producto cruz entre los vectores sea igual a 0. Entonces, aquí estamos analizando la condición de paralelismo que vimos en álgebra vectorial. ¿Cómo, y esto es importantísimo, cómo a una línea recta la define su vector director y un punto contenido en ella? Entonces, sabríamos que dos rectas son perpendiculares si el producto punto de sus vectores directores es igual a 0. Y sabríamos que dos rectas son paralelas si el producto cruz de sus vectores directores es igual al vector 0. Y una forma más sencilla de saber cuando dos rectas son paralelas es si sus vectores directores son proporcionales. Si los vectores directores de las líneas rectas son proporcionales, entonces significa que estas rectas son paralelas. Y ustedes algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿qué significa que dos vectores sean proporcionales? Pues muy sencillo, que yo pueda obtener a uno de ellos multiplicando al otro por un escalar. Imagínense que tiene que el vector U es el vector de componentes 1, 1, 1, y el vector V es el vector de componentes raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, si yo multiplico al vector U de componentes 1, 1, 1 por el escalar raíz de 3, obtendría al otro vector. Eso significa que son proporcionales. Y si son proporcionales, entonces los vectores son paralelos y por consecuencia las líneas rectas son paralelas entre sí. Entonces, para que sean perpendiculares, el producto punto debe de ser igual a 0.
para que sean paralelas, el producto cruz debe de ser el vector 0. Y una forma más sencilla, alternativa de paralelismo, es que los vectores sean proporcionales. Si los vectores directores son proporcionales, las rectas son paralelas. Muy bien. Entonces, dice que... Bueno, esto es lo que les estaba explicando. Coincidencia, dice, si dos rectas L1 y L2 son paralelas, o sea que sus vectores directores son proporcionales, o bien que el producto cruz entre ellos es el vector 0, y además tienen un punto cualquiera que pertenece a ambas líneas rectas, entonces las rectas son coincidentes, es decir, ocupan el mismo lugar geométrico. Entonces, en los exámenes nos pueden preguntar, determina si las rectas son perpendiculares, si son paralelas o si son coincidentes. Entonces, para que sean perpendiculares, el producto punto de sus vectores directores tiene que ser igual a 0. Para que sean paralelas, los vectores directores deben de ser proporcionales, o bien el producto cruz entre ellos debe de ser el vector 0. Y entonces, por último, diríamos que las rectas son coincidentes si primero son paralelas, y como consecuencia de eso, como segundo punto, analizaríamos que tengan un punto en común. Si primero son paralelas y luego tienen un punto en común, entonces son coincidentes. Eso significa que son las mismas líneas rectas. Si primero son paralelas y después no tienen ningún punto en común, entonces simplemente son paralelas. Pero si primero son paralelas y luego tienen un punto en común, al menos, entonces son coincidentes. Y bastará con que verifiquemos uno, porque dos líneas paralelas que no tienen puntos en común, pues nunca se tocarían, no habría un punto que satisfaga ambas ecuaciones. Pero si ya un punto satisface ambas, entonces pues ya son la misma línea recta. No necesitamos investigar más. Si tienen un punto en común y son paralelas, ya son la misma línea recta. Muy bien, entonces por favor tómense un momento para... Muy bien, y listo. Entonces dice, calcular la distancia del punto A la recta L de ecuaciones. ¿Y en qué forma está representada L? ¿Quién me podría decir? Está representada Ajá. una ecuación cartesiana en forma simétrica de la recta. Exacto, cartesiana en forma simétrica. Entonces, a partir de esta ya podríamos encontrar directo la información que necesitamos. ¿Qué información se puede obtener a partir de las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta? ¿Qué información podríamos obtener a partir de estas expresiones que tenemos? El vector director y el punto también. Muy bien, pero tal No, cual, así como están, ya los podemos obtener. no, porque tenemos que pasar a positivo a y también a z tenemos que hacer que sea su coeficiente 1. Exacto, muy bien. Entonces, no lo olviden, antes de obtener la información, tenemos que asegurarnos que los coeficientes de las variables sean 1 y positivo. Entonces, esta ya tiene coeficiente 1 y su denominador es 1. Esta tiene coeficiente menos 1. Entonces, ¿qué le hacemos para que su coeficiente sea 1 y positivo? Lo voy a escribir aquí adelante para que se vea mejor. Entonces, esta expresión es equivalente a esta. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí van igual conmigo? ¿Me van siguiendo? Ajá. Muy bien. Sí, sí. Después, a la segunda expresión la voy a multiplicar por menos 1. Menos y más 7 por menos 1 y voy a dividir entre menos 1. ¿Por qué razón? Pues porque así estoy multiplicando por un 1 y la expresión no se altera. Cuando multiplico y divido por la misma expresión, entonces la ecuación no se altera. ¿Están de acuerdo? Ajá. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y lo único que hice aquí adentro del factor es que cambié el orden. Primero escribí a y y después a 7, pero es exactamente lo mismo que está. 7 menos y. 7 es positiva y es negativa. ¿Están de acuerdo? Lo que le estoy cambiando... Ajá. ¿Por qué dividió entre menos uno? Ah, porque les dije que estoy multiplicando por menos 1 para que el coeficiente de y sea 1 positivo. Pero si yo multiplico por menos 1, para que la expresión ya se alteró. Para que no se altere, tengo que dividir entre esa misma expresión, porque al hacerlo, esto es un 1. Menos 1 entre menos 1 es un 1. Y cuando yo multiplico a una Ok. expresión por 1, la expresión no se altera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora, ¿qué le haríamos a 2z más 2? ¿Por qué número la multiplicaríamos? Para que este 2 se convierta en un 1. ¿Un medio? Un medio, muy bien. Y entonces abajo también multiplico por un medio. Porque si yo multiplico y divido por un medio, entonces eso es un 1. ¿Sí lo ven?
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, Entonces, ¿cómo quedaría nuestra expresión ya simplificada? Sería x más 2 sobre 1. Después sería, Y menos 7. Y, ajá, y menos 7 entre menos 1. Y por último, Z más 1 entre 4. z más 1 entre 4. Muy bien. Y ahora sí, si lo observan, ya todas las variables tienen coeficiente 1. Y ahora sí, entonces ustedes me podrían decir cuáles serían las componentes escalares del vector director y cuáles serían las coordenadas del punto P contenido en la línea recta. ¿Quién me ayuda? El vector director sería 1 menos 1, 4, ¿no? Muy bien, perfecto. Recordamos que los denominadores son las componentes del vector director y no lo olviden nunca. Los vectores están ordenados, primero X, luego Y y por último Z. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, ¿y el punto? Menos 2, Menos 2. Ah, 7 menos 1. 7 menos 1. muy bien, lo que esté junto a las variables con signos contrarios. Más 2, menos 2. Menos 7, más 7. Más 1, menos 1. Muy bien, perfecto. Y cuando nosotros recordamos que para calcular la distancia de un punto a una línea recta L, entonces, ¿cómo se calcula? Pues será el módulo del producto cruz de un segmento PQ. Lo voy a borrarle. Esperen. De un segmento PQ cruz el vector director entre el módulo del vector director. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces vamos a calcular el segmento PQ. ¿Quién es el segmento PQ? El punto del P al A. Ajá, ese es equivalente al segmento que va de P hacia A. P es el punto contenido en la línea recta y A es el punto fuera de la línea recta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y entonces cómo se calcula este segmento? Restando A menos P. Bueno, los vectores Ajá. de A menos P. Restando los vectores de posición del punto A menos el vector de posición del punto P. El punto A tiene componentes escalares. El vector de posición asociado al punto A tiene componentes escalares 2, 3, 6 y el vector de posición asociado al punto P tiene componentes escalares menos 2, 7, menos 1. Entonces el segmento PQ será, ¿quién será? 4. Ajá, Menos 4. ajá, 7. 7. Muy bien. 4 menos 4, 7. Muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Y ahora qué hacemos con este que calculamos? Producto cruz. Ajá. Con El vector U. el vector director de la recta. Muy bien, entonces lo hacemos. El producto cruz es un pseudo determinante. Entonces, en el primer renglón van los vectores unitarios. En el segundo renglón, ¿qué escribimos? El vector PQ. Ajá, las componentes del vector PQ, que son 4 menos 4, 7. Y en el tercer renglón, ¿qué escribimos? 1 menos 1, 4. Ajá, ¿qué son? Las componentes escalares. Del vector director. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué nos quedaría? Recuerden los signos de los cofactores. Primero, más, menos, más. Entonces sería I por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece I. Nos quedaría menos 4, 7, menos 1, 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Luego sería menos J por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece. ¿Qué nos quedaría? 4, Por renglón, 7, díctemelos por renglón. 4. 7, Ajá. 1, 4. 1, 4. Muy bien. Y por último, más K por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece K. Díctenmelos por renglón, por favor. 4 menos 4, 1 menos 1. 1 menos 1. Muy bien. Y entonces, vean, antes de seguir en álgebra,
nos dijeron, si en una matriz o en un determinante dos renglones son proporcionales, entonces, ¿cuánto vale ese determinante? ¿Cero? Cero, muy bien. Y observen el caso de K. ¿Cómo son este renglón y este? O esta columna, porque también nos dijeron, si en un determinante dos renglones o dos columnas son proporcionales, el determinante vale cero. Entonces, observen, si yo multiplico al renglón 2 por 4, obtengo el renglón 1, entonces son proporcionales. El determinante debe de valer cero. O bien, esta columna es proporcional a esta, porque si multiplico esta por menos 1, me da esta otra. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces este determinante último debe de valer cero, pero bueno, ahorita lo calculamos. Solamente les estaba recordando eso que vieron en álgebra. Muy bien, entonces para ahí, ¿cuánto nos quedaría? Menos 4 por 4 es menos 16 y menos 1 por 7 es menos 7. Pero como la multiplicación es hacia arriba, sería más 7. Menos 16 más 7 nos queda menos 9 en I. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y luego para Sí. J sería 4 por 4 es 16. 1 por 7, 7. 16 menos 7 da 9. Pero por menos J, pues sería menos 9J. ¿De acuerdo? Ajá. Y ahora para acá observen 4 por menos 1, menos 4. Y 1 por menos 4 es menos 4. Pero como es hacia arriba, sería menos 4, que sería más 4. Menos 4 más 4 es 0. Y justo, como les decía, como sus dos renglones o sus dos columnas son proporcionales, entonces este determinante vale 0. Y ya tenemos al segmento, digo, al producto cruz de PQ con U. Y luego, ¿qué tenemos que hacerle? Es un módulo. Sacar su módulo, muy bien. Entonces vamos a sacar el módulo del producto cruz de PQ con U, que será la raíz de 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Bueno, menos 9 al cuadrado y menos 9 al cuadrado. Entonces será 81 más 81, que será 2 veces 81, y lo puedo separar como raíz de 2 por raíz de 81, que será 9 veces la raíz de 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, ahora vamos a sacar el módulo de U. ¿Cómo se sacará el módulo de U? Pues el U es el vector director de la línea recta, ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿será quién? ¿La raíz cuadrada de quién? 1 al cuadrado Menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien. Y entonces nos quedará 1 más 1 más 16, que será la raíz de 18. Y 18 se puede escribir como 9 por 2. Entonces será la raíz de 9 por la raíz de 2, que será 3 veces la raíz de 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Y Sí. entonces ahora sí, la distancia del punto P a la recta L, pues será el módulo del producto cruz, nos quedó 9 veces raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sobre Entre 3 tres veces la veces. raíz de 2, que es el módulo de U, y entonces nos queda 3 unidades. La distancia del punto a la recta L es 3 unidades. Ajá. Sí, sí. Muy bien. Entonces aquí es A en lugar de P, porque P pertenece a la recta. Y si calculamos la distancia de P a la recta, pues es 0, porque P pertenece a la recta. Estamos calculando la distancia de A la recta L. Muy bien. Son 3 unidades. Perfecto. Entonces, por favor, tómense un momento y ahorita... Muy bien, entonces les decía, nos falta terminar este ejercicio porque nos piden determinar las coordenadas de un punto M que pertenece a la línea recta y que está localizado a la menor distancia del punto A. Y dijimos que la menor distancia es la distancia perpendicular. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, voy a ponerla, tratar de hacer, la distancia perpendicular. Entonces aquí está el punto M. Muy bien, entonces, ¿qué se les ocurriría hacer a ustedes para poder resolver esto? ¿Qué características tiene M? Que está La- 3 unidades. Ajá, ¿qué otra característica? Pertenece a la recta. Pertenece a la recta, entonces debe de satisfacer su ecuación. Entonces, ¿cuál sería una ecuación vectorial de la línea recta, por ejemplo? ¿Cuál sería una ecuación vectorial de la línea recta L? ¿Quién me la podría decir?
Sería -2, 7, -1. Menos 2, 7 menos 1, que es las coordenadas de un punto conocido en la línea recta. El vector de posición de un punto conocido en la línea recta. Muy bien, muy bien, muy bien. Más Ajá. lambda. Ajá, lambda veces. 1 menos 1, 4. Perfecto. 1 menos 1, 4. Muy bien. Y simplificado esto, ¿cómo quedaría? Como menos 2 más lambda. Ajá, 7 menos lambda. ajá. Y -1 más 4 lambda. Muy bien. Y decimos con lambda perteneciente a los reales. Muy bien. Entonces, para un valor de lambda específico, yo, si tengo mi sistema de referencia aquí abajo, el sistema cartesiano tridimensional, si lo tengo aquí abajo, para un valor de lambda específico, que no lo sé, pero lo puedo determinar, puedo encontrar el vector de posición asociado a este punto M. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Y entonces puedo con eso determinar este segmento que va de A a M. ¿Cómo sería el segmento que va de AM o de MA? No importa. De MA, por ejemplo. Sería perpendicular a la recta, ¿no? Ajá, pero ¿cómo se calcularía este? Eso que tú dijiste nos va a servir también. Entonces, ¿cómo se determina este segmento que va de M hacia A? El vector Los A Ajá, menos el vector M. menos el vector M. Muy bien. ¿Quién es el vector asociado al punto A? Es 2, 2, 3,6. 3, 6. Muy bien. ¿Y quién es el vector asociado al punto M? no lo conocemos. Pero que conocemos de él. La ecuación vectorial. Que es Ajá, la perpendicular. ecuación vectorial, porque cualquier punto, incluido M, sigue esta ecuación. Entonces, tiene que tener esta forma el punto M. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, entonces sería menos 2 más lambda, 7 menos lambda, menos 1 más 4 lambda. Y yo, de hecho, quiero saber el valor específico que hace que esta ecuación alcance al punto M. Muy bien, pero el punto M seguirá esta ecuación. Perfecto, entonces, ¿qué nos quedaría? El segmento MA, ¿quién será? 2, 4 Ajá, 4, menos lambda muy bien, coma, menos 4 ajá, más lambda. sí, 7 ajá, menos 4 lambda. menos 4 lambda. Muy bien, perfecto. Ya está. Este es nuestro segmento que va de M hacia A. Muy bien. Y ahora sí, como lo que dijo su compañero, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? ¿Quién? Es que no sé cómo se llama, pero dijo algo que este segmento, ¿cómo era respecto a L? Ah, que es perpendicular. Ajá, muy bien. Entonces, no olviden este segmento, porque así definimos a la distancia entre un punto y una línea recta como la distancia perpendicular. Entonces, recordamos que a una línea recta la podemos definir a través de un punto que nosotros usamos al punto P y su vector director que es U. Muy bien. Entonces, ¿cómo será este segmento que acabamos de calcular, el segmento A, con respecto al vector director de la línea recta U? ¿Cómo serán? Serán perpendiculares. Tienen que Ajá, muy bien. que su Entonces, si son producto perpendiculares, ¿qué tienen que cumplir? que Que su su producto producto punto Cero. sea igual a 0. Sea igual a 0, muy bien, perfecto. Vean, aquí está, igual a 0. Entonces, haremos el producto punto de 4 menos lambda, menos 4 más lambda, y 7 menos 4 lambda, producto punto con el vector director U, que es 1 menos 1, 4. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4 menos lambda Ajá, más 4 menos lambda ajá, más 28 menos 16 lambda. muy bien. Entonces nos quedaría 4 más 4, 8 más 28
es 36, ¿verdad? Sí. Menos 18 lambda. 36 es igual a 18 lambda si la paso del lado derecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Y entonces lambda será igual a 36 sobre 18 o lambda es igual a 2. 2. Muy bien, entonces ya determinamos con esta condición que muy inteligentemente ustedes dijeron que el segmento MA con el vector director o con la recta, pero como el vector director tiene la misma dirección que la línea recta, entonces este segmento MA con el vector director son ortogonales, bueno, son perpendiculares, entonces el producto punto vale 0. Y al hacer eso, entonces estoy determinando el valor de lambda que me da precisamente el vector de posición que llega al punto M. Entonces, si lambda vale 2, entonces en la recta L sustituimos el valor de lambda igual con 2 y ¿qué obtendríamos? 0, Ajá, 5 ajá, y más 7. ajá, 0, 5 y 7. Entonces, este es el vector de posición asociado al punto M. Entonces, M tendrá coordenadas 0, 5, 7. Muy bien, ¿y cómo sabríamos que estamos bien? Sustituimos los valores en la ecuación. Sustituimos los valores, ¿dónde? Dice. En el producto punto para comprobar si es igual a 0. Para comprobar si es igual a 0. No. Sustituir el parámetro, bueno, lambda en las ecuaciones de la recta y debe ser igual que m, ¿no? Pues de hecho, obtuvimos a este punto al sustituir lambda igual con 2. Sí, más Entonces, bien tenemos que ver que el m cumpla con la ecuación de la recta. que m cumpla con la ecuación de la recta. Muy bien, sí. O sea, al hacer eso, sí estaríamos determinando que m pertenece a la línea recta. Muy bien, pero todavía no estamos diciendo que eso es correcto a lo que nos están preguntando. Pero bueno, vamos a empezar con eso. M, en principio, debe de pertenecer a la línea recta y por tanto debe de satisfacer su ecuación. En este caso, las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Entonces será 0 más 2, 2. 2. Después 7 menos 5, 2. 2. Y luego 2 por 7, 14. más 2, 16. entre 8, 2. 2. 2 es igual a 2 es igual a 2. Entonces, en principio, el punto M pertenece a la línea recta. Pero yo no quería solamente que M pertenezca a la línea recta. Además, ¿qué tiene que pasar con M? Que sea la menor distancia con A, ¿no? Ajá. Y ¿Se nosotros podría ya sacar el calculamos. segmento? Perdón. ¿Se podría sacar el segmento de MA y después un módulo? Que tiene que ser 3. Exacto. ¿Y cuánto debe de ser? Ajá. 3. 3, muy bien. Así comprobamos que estamos bien porque ya sacamos que la distancia más corta entre A y la recta son 3 unidades. Entonces ahora sabemos que el punto M es el punto más cercano a A y que está contenido en la línea recta. Y por lo tanto, si yo saco el segmento que va de M a A y calculo su módulo, debe de ser 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo dedujeron muy bien. Entonces, a ver, ahora sacamos el segmento MA. ¿Qué será que dijimos? A menos M. Entonces, ¿A quién es? Ya lo teníamos. 2, 3, 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Y M ya lo tenemos que es 0, 5, 7. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? 2 Ajá, menos 2 ajá, menos 1. menos 1. Muy bien, y ahora le saco su módulo. Será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que será 4 más 4 más 1, que será raíz de 9, que es 3 unidades. ¿Ya ven? Entonces estamos bien. M pertenece a la línea recta L y por otro lado, M está a 3 unidades de distancia del punto A. Entonces ya lo calculamos bien lo que nos pedían. No sé si... Dice calcular el ángulo agudo que forman las rectas L y M expresadas por, y ahí está la ecuación. Exacto. Entonces, observen que dice aquí ángulo agudo. Ahí sí, no puede ser cualquiera, es el ángulo agudo, o sea, menor a 90 grados. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿en qué forma está escrita la recta L? Forma cartesiana simétrica. Muy Bueno, bien, exacto. ¿Y la recta M?
En forma vectorial. Muy bien, en forma vectorial. Muy bien, muy bien. O la siguiente pregunta que les haría. ¿Qué significa que Y esté en la recta L? ¿Qué significa que Y esté separada del resto por una coma? Que no tiene el parámetro. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que solo toma un valor. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que no tiene un parámetro asociado. ¿Qué es paralela? ¿Que es paralela a qué? Al El eje X, Z, no sé. ¿Al eje X, Z? No hay ningún eje El X, Y. Z. Es que ahí sí tienen más o menos la idea, pero no la tienen muy clara. Porque el Está en eje el plano XZ, XZ. ajá, muy bien, eso sí, significa que el vector director de la recta, o que la recta también, es paralela o está contenida en el plano XZ. Muy bien. Y si la recta está contenida en un plano o es paralela a un plano, ¿cómo será su vector director? ¿Qué características tendrá su vector director? Entonces ya me están diciendo que la recta L es paralela o está contenida al plano XZ. Muy bien, entonces, ¿cómo será su vector director? No quiero sus componentes de una vez, pero en general, ¿cuáles serían? Sí. A0, C. A0, ajá. A0C, muy bien, muy bien. Y por eso es que Y está separada del resto, porque la componente del vector director en Y vale 0. Y por eso es que no tiene parámetro, porque recuerden que en las ecuaciones paramétricas, las componentes del vector director multiplican al parámetro. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces se puede hacer de varias maneras. Ahora lo vamos a hacer de otra. En el ejercicio anterior, lo que hicimos fue asegurarnos que los coeficientes de X, Y, Z fueran 1 y positivos. ¿Se acuerdan? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es que estas dos ecuaciones que sí están igualadas entre sí, las vamos a igualar a un parámetro, T. Y vamos a despejar a X y Z. A Y no, porque pues no tiene T. Entonces, a ver, si igualamos estas a T, vamos a empezar con 2x menos 3 sobre 4 es igual a t. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que 2x menos 3 es igual a 4t. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ajá. Sí, sí. Luego, que 2x es igual a 4t más 3. ¿De acuerdo? Sí. Y que por último, x será 4t más 3 sobre 2. O bien, que x será 2t más 3 medios. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Muy bien. Y ahora vamos con la otra ecuación. 5 menos z sobre 2 es igual a t. Entonces, 5 menos z es igual a 2t. Y entonces, 5 menos 2t es igual a z. Ahora z la pasé del lado derecho y a 2t del lado izquierdo. Y entonces, pues ya, digo que z será igual a menos 2t más 5. Y vean, pues ya no hubo que igualarla con t porque pues ya no tenía t. Y entonces escribo aquí, y es igual a menos 3. Muy bien. Y entonces ya que está en forma la recta, ya está en forma de ecuaciones paramétricas, entonces ahora sí ya me pueden decir de L quién es el punto y quién es el vector director. ¿Verdad? ¿Sí pueden? Ujú. Ajá. ¿Quién serían las coordenadas del punto? Serían 3 medios, Ajá, muy bien. menos 3 y Ajá, 5. muy bien. ¿Y el vector director? Sería 2. 2, 0, menos 2. 2, 0, menos 2. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque en las ecuaciones paramétricas de la línea recta, las ecuaciones paramétricas tienen esta forma. X es igual a por t más x0, y es igual a b por t más y0, y z es igual a c por t más z0, donde los coeficientes a, b y c son las componentes del vector director, y x0, y0 y z0 son las coordenadas del punto contenido en la línea recta. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Lo que esté junto al parámetro son las componentes del vector director. 2, aquí no hay parámetro, por eso su coeficiente vale 0. Y menos 2,
Por eso escribimos 2, 0, menos 2. Y el punto 3 medios, menos 3 y 5, que es lo que no tenga parámetro. Muy bien. Pero vean, para seguir practicando. Si yo hubiera hecho lo mismo que he hecho siempre, o sea que me asegure que los coeficientes de estos sean 1 y positivo, entonces vamos a hacerlo aquí alternativamente. ¿Qué le harían a esta primera expresión para que su coeficiente sea 1 y positivo? ¿Qué le harían? Dividir el numerador y el denominador entre 2. Ajá, o multiplicar por un medio, ¿no? 2x menos 3 sobre un medio por 4. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí van conmigo? Sí. Muy bien. Y luego sería para que este tenga coeficiente 1 y positivo, multiplicar y dividir por Menos 1. menos 1. Muy bien. Perfecto. Entonces ya nos quedaría x menos 3 medios sobre 2 igual a z menos 5 sobre menos 2. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y entonces observen, las componentes del vector director son los denominadores 2, como no hay y, 0, menos 2. 2, 0, menos 2. Y el punto será coordenadas, lo que esté junto a x con signo contrario, lo que esté en y, porque esta es como si estuviera en forma paramétrica, menos 3, y lo que esté junto a z con signo contrario. Ya ven, de esta forma o de esta otra alternativa, llegamos a la misma información. ¿Cuál quieren usar? La que se les acomode más, no importa, la que entiendan mejor, ya sea comparar las ecuaciones paramétricas, cada una con un parámetro t, y despejar a la variable, o bien hacer que los coeficientes de estas sean 1 y positivo, y a partir de estas encontrar la información que se nos pida. ¿Sí? La que ustedes decidan, esa está perfecto. Yo les voy a poner bien, sea cual sea la forma que utilicen. Muy bien. Ahora entonces, para la recta M, ¿cuál sería la información? ¿En qué forma está M? En forma vectorial. Y en forma vectorial está súper fácil. Otra vez, lo que esté junto al parámetro son las componentes del vector director, y lo que no esté junto al parámetro es el punto. Entonces, ¿cuál sería el vector director de M? Bueno, primero el punto de M y luego el vector director. ¿El punto qué coordenadas tendrá? 2, Ajá, 4, ajá. 0, Y 0. Muy bien. ¿Y el vector director? menos 3, Ajá. 0, menos 1. Muy bien. Perfecto. Y entonces nada más nos pedían determinar el ángulo que forman las rectas L y M. Entonces sabemos que el ángulo entre dos vectores se calcula como coseno de teta, que es el producto punto de los dos vectores que forman el ángulo entre el módulo de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Entonces, ¿cuál será el producto punto de U con V? Pues U es 2, 0, menos 2, punto con V, que es menos 3, 0, menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto nos queda? Menos 6 más 2, Ajá, que menos sería 4. menos 4. Y como el producto punto dio negativo, ¿cómo será el ángulo entre los vectores? Menor a 90. Mayor a 90, muy bien. ¿Y aquí cómo nos pedían que fuera? Agudo. Ajá, y entonces esto ¿cómo lo podríamos hacer? Y aquí nos está dando que es negativo y que el ángulo que vamos a obtener es obtuso. ¿Cómo podríamos obtener el ángulo agudo que nos piden? Restándole 180. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Por si no lo entendieron, les explico otra vez. Yo tengo la recta L y tengo la recta M, que no necesariamente se tienen que cortar en un punto. Puede ser que solo se crucen y aún así estarían formando un ángulo. Entonces les había dicho cuando estábamos revisando ese concepto que estas dos rectas forman dos ángulos. Un agudo, en este caso alfa, y otro obtuso, que son suplementarios. Son suplementarios, o sea que alfa más teta suman 180 grados. Entonces, al observar que el producto punto entre los vectores directores da menos 4, yo estoy entendiendo que el ángulo que voy a obtener, bueno, que el ángulo que voy a obtener es obtuso, que es este valor teta. Entonces, el ángulo agudo que me están pidiendo, que sería alfa, pues sería 180 menos el ángulo teta que yo obtenga. ¿Están de acuerdo? ¿Sí entendieron lo que les dije? Ajá. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora el módulo de U, ¿quién será? Va a ser raíz de 4 más 4.
Ajá, raíz de 8, que sería 4 por 2, que sería 2 raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. ¿Y el módulo de V? sería raíz de 10. Raíz de 10, muy bien, perfecto. Y entonces ahora sí, el coseno de teta será menos 4 sobre 2 raíz de 2 por raíz de 10. Entonces, teta será el coseno inverso de esta expresión. Lo pueden hacer en sus calculadoras, por favor, 2 raíz de 20. Porque como no es un ángulo notable, entonces no lo podemos hacer a mano. Si en el examen, por ejemplo, 116. ajá, muy bien, muchas gracias. Si en el examen yo les pidiera un ejemplo como este, bastará con que lo dejen hasta este punto, porque pues no pueden usar calculadora. Ajá. Entonces será 116.56. 156 grados, muy bien, pero no, este no es el ángulo que estamos buscando porque nos pidieron el ángulo agudo. Y recuerden, dos rectas forman dos ángulos, uno agudo y otro obtuso, pero ambos son suplementarios, forman 180 grados. Entonces, alfa, pues será igual a 180 menos 116.56. ¿Cuánto nos queda eso? El ángulo buscado es de 63.43. 0.43 grados. Muy bien, y ya. Este es el ángulo buscado. Y si no les dijeran eso de determina el ángulo agudo, entonces si ustedes ponen ya es correcto. ¿Por qué? Porque dos líneas rectas forman dos ángulos que son suplementarios. Puede ser que, no sé, el ángulo sea 90, entonces alfa y teta valen 90 grados. Pero si no, pues entonces siempre van a ser la suma de sus dos ángulos es 180 grados. Si nos piden un ángulo agudo, pues tiene que ser el más pequeño, menor a 90, y entonces a 180 le restamos el ángulo que nos estén dando. Muy bien, entonces otra vez, ya tómense un momento, denme un momento para disminuir. Ajá. Dice, sea la recta L representada por las ecuaciones cartesianas x más 3y menos z menos 9 igual a 0, 2x menos 3y más 4z más 3 igual a 0. Determinar las ecuaciones vectorial paramétricas y cartesianas en forma simétrica de la línea recta L. Y en realidad sería una. ¿Por qué? Porque sabemos que una línea recta tiene una infinidad de representaciones vectorial, paramétrica y cartesianas en forma simétrica. Muy bien. Entonces, según lo que estábamos revisando la clase anterior, habíamos dicho que más adelante revisaremos con mayor detalle que cada una de estas ecuaciones cartesianas que nos están dando describe a un plano. Yo les ponía el ejemplo que imaginen que cada una de estas ecuaciones describe a una pasta de su cuaderno. Entonces, la intersección entre las dos pastas es el espiral y ese espiral es una línea recta. Entonces, estos dos planos al intersectarse forman una línea recta. Y en álgebra nos dijeron, pues mira, los sistemas de ecuaciones lineales se pueden clasificar en compatibles o incompatibles. Los sistemas incompatibles son aquellos que no tienen solución. Los sistemas compatibles a su vez se pueden clasificar en compatibles determinados e incompatibles indeterminados. Entonces, los sistemas compatibles determinados tienen una única solución. Esos ahora mismo no los estamos revisando. Solamente estamos revisando sistemas de ecuaciones lineales que tienen muchas soluciones, es decir, a los sistemas compatibles pero indeterminados. Eso pasa cuando tenemos, por ejemplo, más incógnitas que ecuaciones. En este caso tenemos 3 variables, las cuales son x, y, z, pero solo tenemos 2 ecuaciones. Entonces podemos encontrar a partir de estas 2 ecuaciones,